Rudolf Rocker es para mí un nombre primordial en la historia del anarquismo. Iba a decir del anarquismo moderno, pero más bien sirve de vínculo entre el anarquismo clásico, moderno y el siglo XX. Esta sencilla pero excelente obra, Anarcosindicalismo, teoría y práctica, se escribe en un momento dramático, cuando la Guerra Civil Española está en su última fase y el fascismo va a derrotar a los trabajadores y campesinos de este país. Tal y como el mismo Rocker escribe en un epílogo realizado en 1947, el pueblo español tuvo que seguir su valiente lucha por la libertad, dignidad humana y justicia social, casi con una sola mano, mientras que el resto del mundo observó la desigual batalla. Ese momento de auge fascista supone para el movimiento libertario internacional un periodo de reorganización y será la CNT española la organización que más sufra, con miles de militantes muertos y otros tantos en el exilio. A pesar de ello, de las deplorables condiciones socioeconómicas del momento, Rocker se mostraba optimista y confiaba en que las fuerzas libertarias no tardarían en resurgir. Las grandes ideas de libertad y justicia social, a pesar de los duros tiempos que haya que vivir, perduran después de los grandes desastres que las personas han tenido que soportar en todos los países. En Anarcosindicalismo, teoría y práctica, Rocker desarrolla el tema con su rigor y exhaustividad habituales. Como militante que era, da cuenta de la necesidad de profundizar en las ideas anarcosindicalistas con clara vocación pedagógica. En el primer capítulo, llamado Anarquismo, sus aspiraciones y propósitos, por cierto muy difundido a lo largo del tiempo, puede encontrarse fácilmente en la red, se ocupa de los pensadores clásicos y reivindica el anarquismo como la síntesis de las dos grandes corrientes políticas de la modernidad, socialismo y liberalismo, la mejor respuesta a la condición humana por sus ideas fundamentales de libertad y cultura. Rocker da muestras de un envidiable conocimiento de las ideas anarquistas, señalando el original aporte de cada autor, el mutualismo proudhoniano, el colectivismo de Bakunin y el comunismo libertario de Kropotkin. Las ideas básicas de los anarquistas clásicos, tal y como afirma Rocker, no suponen en ningún caso sistemas cerrados que impidan el posterior desarrollo de la sociedad, ya que una comunidad libre supondrá diversas formas de cooperación y el progreso es inseparable de la libre experimentación cada vez que las circunstancias lo permitan. El anarquismo supondrá la superación de las contribuciones liberales y socialistas, ya que el desarrollo del capitalismo supuso el fracaso de la igualdad de los hombres ante la ley, algo propio del Estado democrático fundado en Rousseau, así como del libre derecho del individuo a su personalidad, axioma liberal. El anarquismo vincula libertad individual y social dentro de la igualdad económica, declarando la guerra tanto al capitalismo como al poder político. Tal y como desarrollará ampliamente en su fundamental obra Nacionalismo y Cultura, Rocker cuestiona la rigidez interpretativa del marxismo sobre las evoluciones políticas, sociales y económicas para llegar a una crítica amplia del concepto de Estado. En cualquier caso, el anarquismo no constituye un ideal utópico de perfección humana, ya que no cree en verdades absolutas ni en metas definitivas y confía siempre en lo perfectible de las soluciones sociales. En el segundo capítulo, El proletariado y los comienzos del moderno movimiento obrero, se señala la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII como centro originario del movimiento obrero debido a la revolución industrial. Rocker recuerda algo importante, que las ideas por sí solas no dan lugar a movimiento alguno, ya que deben producirse las necesidades concretas, lo que denomina el precipitado intelectual de determinadas condiciones de vida. De esta manera, los movimientos surgen de la vida social, de sus necesidades y sus prácticas, no de ideas abstractas, aunque sí cobran vigor si están fecundados por grandes aportaciones intelectuales. Así, no es el socialismo el que da lugar al movimiento laborista, sino que el mismo se produce por la reconstrucción social debida al nuevo mundo capitalista. Rocker establece una historización del movimiento obrero, situando su punto de partida en Inglaterra, aunque ello no implica que haya diversos antecedentes históricos. Y no parece casualidad que las bases teóricas del anarquismo moderno, a cargo de William Godwin, se produjeran también en aquel país. El tercer capítulo, llamado Los precursores del sindicalismo, repasa las relaciones entre los movimientos burgués y proletario. Así los trabajadores acabarán comprendiendo que el conflicto entre capital y trabajo nunca se resolverá mediante mejoras concretas de las condiciones laborales, por lo que se radicalizará la crítica al poder legislativo y al propio capitalismo. La solución revolucionaria solo pasará por un sistema económico basado en la cooperación entre productores. En 1834 nace la Gran Unión Nacional Consolidada, concebida como alianza entre sindicatos y cooperativas
cuyos propósitos no distaban de lo que luego tendría la Asociación Internacional de Trabajadores, aunque confiando en que los cambios revolucionarios se producirían dentro de una transición pacífica que resolvería los conflictos y convertiría el Parlamento en innecesario. El desarrollo posterior hará ver lo imposible de tal cosa y en 1864 nace en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la cual proclama en sus estatutos como objetivo final y primordial la liberación económica de la clase obrera. El carácter internacional se justifica por la opresión similar de los trabajadores en todos los países y por la necesidad de superar las fronteras artificiales de los estados mediante la solidaridad global. En el Congreso de Bruselas de 1868, tercero de la AIT, se decide la colectivización de la tierra y de los medios de producción. La tendencia anarquizante va cobrando fuerza y en el Congreso de Basilea del año siguiente se propugna la organización de la clase obrera en sindicatos. Si otras tendencias socialistas no daban importancia a esa opción, más que para lograr mejoras condiciones en el sistema capitalista, los anarquistas subrayan la importancia de la unión progresiva de los sindicatos hasta constituir el sistema de los consejos obreros que supondrían el fin de los gobiernos. Como es sabido, esa postura radical supone el fraccionamiento de la Internacional y en el Congreso de La Haya, en septiembre de 1872, la tendencia marxista logra cambiar los estatutos para animar la participación obrera en los parlamentos y en las instituciones burguesas. Unos días después se celebrará el Congreso de Saint-Imier, en el Jura suizo, en el que la tendencia anarquista sentará las bases para mantener el espíritu y la letra de la AIT. El cuarto capítulo, llamado Los objetivos del anarcosindicalismo, es seguramente el más importante. Rocker señala la condición opresora de toda vía parlamentaria e institucional, así como su ineficacia. La verdadera transformación social, realista y nada utópica, la establece en la vía anarcosindicalista, que nunca puede cerrarse a las posibilidades de desarrollo ulterior. Como ejemplo claro muestra los logros de la Revolución Española dentro de lo que las circunstancias históricas pudieron permitir. El anarcosindicalismo supone una reacción directa contra el socialismo de intervención política, ya que acaba asimilando los planteamientos del desarrollo capitalista y del orden burgués. Por un lado, el anarcosindicalismo aporta fuerza a los trabajadores frente a los patrones y eleva su nivel de vida, y por otro prepara intelectualmente a los obreros para la dirección técnica de la producción y de la vida económica en general para que, en el momento de situación revolucionaria, se muestren aptos para tomar las riendas socioeconómicas. De esta manera, para Rocker el sindicato no es un simple fenómeno de transición, sino que es escuela de socialismo y el germen de la economía del futuro. Rocker tiene una visión organicista, perfectamente lógica, según la cual las revoluciones no pueden crear de la nada y deben desarrollar lo que ya estaba en germen en el orden social anterior. En el mismo sentido, son los conflictos dentro del statu quo los que dan lugar a una nueva ética que posibilite el cambio social. El quinto capítulo, llamado Los métodos del anarcosindicalismo, se ocupa de dos cuestiones primordiales: la acción directa y, respecto a las instituciones burguesas, el abstencionismo votante. No obstante, reclama para el anarcosindicalismo una acción política y social que reclame derechos políticos que poco a poco se van arrebatando al poder establecido. El máximo exponente de acción revolucionaria para Rocker sería la huelga general, así como los diferentes tipos que existen de la misma. Como es sabido, el anarquismo no confía para nada en el sistema legal, pero puede y debe luchar permanentemente por los derechos políticos, entendidos como derechos civiles. En ningún caso se confunden ley, jurídica y derecho, que puede ser humano, natural o consuetudinario. El marco donde se produce la lucha libertaria es el de los derechos civiles y el de las libertades, no el que incumbe a las prácticas institucionales que tienen como fin asegurar el dominio social mediante el gobierno. El rasgo original de esa lucha libertaria es que se produce sin mediador alguno y por la acción directa de los interesados. En el sexto y último capítulo, llamado La evolución del anarcosindicalismo, Rocker se extiende sobre la aparición del sindicalismo revolucionario en Francia, mantenido durante cierto tiempo por la CGT de ese país, y la Revolución Rusa causará una enorme repercusión en el movimiento obrero internacional, aunque las ilusiones se irán desvaneciendo poco a poco. En 1920 nace la Tercera Internacional con la pretensión de convertir a todo el movimiento obrero europeo en una herramienta de la política exterior del Estado bolchevique. El sindicalismo revolucionario se muestra cauto, pero a pesar de ello asisten en 1921, en Moscú, a la reunión fundacional de la Internacional Sindical Roja, solo para comprobar que sus temores son ciertos y los planteamientos de la Tercera Internacional eran controlar la organización. Las propuestas bolcheviques fueron rechazadas y se convocó en octubre de 1921 en la localidad alemana de Düsseldorf una conferencia que sería el germen para el Congreso que un año después refundaría en Berlín la Asociación Internacional de Trabajadores.
Rocker termina este último capítulo y su libro historiando y extendiéndose sobre las organizaciones que formarán la nueva AIT y dejará sentado que el término sindicalismo revolucionario dará paso al de anarcosindicalismo. Una lectura más que recomendable. Hasta muy pronto.